Al probar el fruto prohibido, Adán aprendió a desear. Desde ese momento, correcto e incorrecto, se filtra subjetivamente a través del deseo de sentir placer para evitar el sufrimiento. Y Jehová Elohim dijo: He aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nos, conociendo el bien y el mal. La humanidad ya sabía previamente el bien, inocencia, pureza y simplicidad. Mas entonces la humanidad empezó a conocer también el mal, miedo, dolor, ignorancia. La humanidad entonces empezó a conocer lo que los Elohim ya conocían, que el deseo siempre conduce al sufrimiento. El deseo es la causa que hace que los dioses caigan de sus tronos, y es el deseo el que conduce a todas las criaturas al infierno. Desear es ansiar, por eso el que ansía sufre. El deseo siempre conduce al sufrimiento. Este es el mensaje inherente en toda gran religión. El esclavo del deseo es esclavo del pecado, y la recompensa para el pecador es siempre sufrimiento y muerte. El estado inmortal se logra a través del abandono del deseo. Así pues, despojados de su conexión con la divinidad, Adán y Eva, como símbolos de la humanidad, fueron arrojados del Edén para errar en el desierto del sufrimiento y de la ignorancia. Y a la mujer le dijo: Aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo, y darás a luz tus hijos con dolor. Al rechazar las leyes de Jehová y la guía de los Elohim, la humanidad se resolvió a tener hijos por su propia voluntad. Como consecuencia, realizaron la concepción y el alumbramiento fuera del balance de la naturaleza, y así engendraron también el dolor y la escasez. Al usar la fuerza sexual exclusivamente para la estimulación del deseo, el fuego de Eva se invirtió, fluyó en dirección opuesta. La serpiente cayó, formando la famosa cola de Satán, la cual estimuló las 7 virtudes invertidas, esto es, los 7 pecados capitales.